Hola, sean bienvenidos a nivel 1. Advertencia, el contenido no es apto para gente tipo cristal. Aquí abordaremos distintos temas de interés social, así como experiencias personales y anécdotas variadas, siempre abordadas con un toque de humor. Sin más, los dejo en compañía de Malboro y Neox. Somos nivel 1. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su podcast Nivel 1. Como siempre, se les agradece que nos brinden parte de su tiempo para escucharnos, nos regalen un like, compartan, comenten, y si les gusta este tipo de contenido, también se les agradece que se suscriban. Y gracias por formar parte de este proyecto. Como en cada ocasión, el buen Neox nos acompaña y un servidor Malboro con otro tema que hoy presentamos. A continuación hablaremos lo que es el agua en México. Claro está que es un problema mundial, pero para no englobar tanto las cosas, de por sí este tema ya es muy largo, muy extenso, abarcaremos la parte de México. Haciendo una pequeña historia, como todos ya saben, en México antes era o existió lo que se fue conocido como una cuenca, o mejor conocido como lo que fue el lago de Texcoco. Esto era, digamos, de una cuenca creada por las lluvias, no había salida lo que fuera al mar. Esto generó 5 grandes lagos. Como todos ya conocen, la María ya conoció, era un lugar muy extenso, había mucha fauna. Como todos ya saben, pues, llegaron los aztecas y crearon una ciudad. Ya con el tiempo crearon lo que fueron los acueductos, ¿no? Lo que hoy se conoce como Chapultepec, de ahí empezaron a extraer agua. Esto empezó como, se puede decir, como una alteración del medio ambiente. Sin embargo, los aztecas trataron de no perjudicar más lo que fue el ambiente en su momento, ¿no? Trataron de estar en paz con la naturaleza, por así decirlo. Pasado el tiempo, recordemos que llegaron los españoles. Unos dirán que conquista, otros salvación. Depende del punto de vista que le quieran dar a ese concepto de lo que pasó en la llegada de estos personajes. Resulta que ellos no cuidaron el lugar. Se supone que ellos, o algunos de los que llegaron, se asombraron de la gran cantidad de fauna que encontraron, ¿no? De todas las maravillas que vieron. Sin embargo, ellos con su cultura, arraigados a que tenían distintos tipos de hábitos de higiene, como que no tanto les llamaba tener una buena higiene y propagarla, ¿no? Durante este periodo, lo que se le conoció como durante, digamos, en la parte del virreinato, a alguien se le ocurrió la gran idea de comenzar a sacar el agua de este lugar, así como se escucha, ¿no? A alguien se le ocurrió, porque a ellos como que no les parecía, a pesar de que estaba, bueno, en su tiempo estuvo supuestamente hermoso el lugar, empezaron con la idea de que no, pues aquí vamos a sembrarnos y todo el rollo y ya, hay que quitar el agua porque se ve feo. Aquí empezamos con algunas fechas. En 1629 hubo una gran inundación que duró 5 años. Como ya lo había dicho, no había salida al mar, todo estaba así como que encerrado, entonces no había como que el agua se saliera por otro lado. Y esto duró 5 años. Sin embargo, esto no les impidió que con la idea de seguir secando el lugar. Pasaron el tiempo y empezaron a buscar formas para traer agua potable mientras sacaban la misma. Es algo incoherente, a pesar de que se supone o se entiende que en aquellos años esa agua estaba limpia. Se supone que antes, o hoy en día, ¿cómo se llama? El famosísimo ajolote, se encargaba de limpiar. Además que nada había peces que se encargaban de hacer ese tipo de limpieza del agua. Todo eso se fue perdiendo. Durante el siglo XVII se construyó lo que fue se le conoce como el Tajo de Mochistomo. Esto fue creado por Enrico Martínez con la finalidad de sacar el agua y darle paso a la modernidad. Según aquellas creencias, vamos a darle modernidad a este nuevo lugar. Por el año 1900 se modificó el clima del lugar, pero no se notó porque no fue así de forma abrupta, sino que fue paulatinamente, es decir, poco a poco, como poco a poco, digamos, no gota a gota la gota se agota, ¿no? Cosas más, cosas menos. Durante todas esas fechas, el suministro de agua lo agarraban desde Santa Fe y Chapultepec, hoy en día es lo que se conoce, ¿no? Por medio de acuíferos que ya previamente los aztecas ya los habían hecho. Pasando el tiempo, cuando esto
pasó, llega la temporada de Porfirio Díaz, quien ordena que el agua se debe de extraer desde Xochimilco en forma de tubería. Para ese entonces ya empezaban las modificaciones en la Ciudad de México. Cabe mencionar que también todavía había amplio territorio de agua, ¿no? Todavía se podían, pues sí, apreciar los lagos, ¿no? Por esas fechas ya ve que explotó, bueno, pasó lo que se conoce como la Revolución Mexicana. Aquí un personaje llamado, bueno, sí, como todos conocidos como Emiliano Zapata, cierra el acueducto que va de Xochimilco, el que previamente había ordenado a construir Porfirio Díaz. Esto con la inconformidad de que en ese tiempo se habían expropiado las tierras. A mediados del siglo XX crece la ciudad y con eso el gobierno comenzó a traer agua desde Toluca, Río Lerma y Michoacán. Un famosísimo ingeniero llamado Nabor Carrillo Flores, ingeniero de la UNAM, dice que no deberían de continuar con la extracción del agua porque la ciudad se podría seguir hundiendo. Pero pues nadie le hizo caso. Ahí por 1951 se inaugura lo que es el Cárcamo de Dolores en Chapultepec. Muchos pensarían que con eso pues ya el agua no va a faltar. Sin embargo, la gente sigue llegando, la gente sigue pues sí creciendo y con ello pues lleva al consumo, como sería, desmedido de la misma agua. A finales del siglo XX se crea lo que es el sistema Cuatzamala, en el cual con el tiempo también se unen varias presas. Una de ellas por algunas por mencionar, son la presa del Bosque, que está en Michoacán, la presa de Villa Victoria, que está en el Estado de México, y Valle de Bravo, solo por mencionar algunas, claro está. Sin embargo, hoy en día el agua aún así sigue faltando, no solo en la Ciudad de México, sino alrededores y pues, todo lo que conlleva, ¿no? ¿Cómo ves esto, estimadísimo Neox? ¿Crees que esté bien andar perforando más acueductos para buscar agua? ¿O realmente hay otra solución, pero no, el gobierno u otros tipos de autoridades no han buscado? Bueno, antes que nada, y pues muchas gracias por seguirnos escuchando. Y bueno, antes de darte la palabra, antes de todo esto, pues sí, creo que me alargo un poquito con de pequeña historia. Bueno, antes de continuar, también los invitamos a escuchar algunos podcasts que ya tenemos atrás. Está el de la gentrificación, tragedias que han pasado en los eclipses, algunos de relatos paranormales, qué ha pasado dentro del metro de la Ciudad de México, lo que es la censura progre, lo que es la parte de las sectas, la Biblia, la Agenda 2030. Bueno, uno que otro tema que también les puede interesar o no. Son bienvenidos a escucharlos y esperemos que también sea de su agrado. Ahora sí, estimadísimo Neox, te doy la palabra. Muchas gracias por seguirnos escuchando. Y pues como bien dice Malboro, es un problema de ahora sí que muy vital importancia en cuestión de que la mayoría de seres humanos requerimos de este recurso natural finito, ¿no? Y pues teniendo en cuenta ya lo antes descrito por Malboro, aquí pues hay que poner sobre la mesa, son 3 puntos principales, los cuales mucha gente se niega a ver. El primero iba muy ligado con el tema de la gentrificación, teniendo en cuenta que se ha desabastecido alcaldías con tal de que la ciudad siga teniendo agua, aquellos sectores privilegiados donde en la mayoría habitan extranjeros, ya sean canadienses, estadounidenses o algunos europeos. Ahí nunca falta el recurso y al contrario, ¿no? Siempre está 24/7. El segundo punto, y es el que considero que hay que darle un poquito más de importancia, es que la mayoría de empresas que se dedican a el giro de lo que viene siendo la refresquería o cervecerías, pues están agotando algunos mantos acuíferos que están aledaños a la Ciudad de México o la zona metropolitana. Y la tercera, y pues yo supongo
que vendría siendo el problema principal, pues los permisos, ¿no? De todos esos políticos, no nada más de este sexenio, sino de los anteriores, ya que con Peña se dieron varios consensos, ya sea para Grupo FEMSA o Coca-Cola, como lo conozcan, donde se le estuvo dando el acceso a estos mantos acuíferos para que hicieran sus refrescos. Es un problema que la mayoría ignora hasta que le pasa. Hay muchas alcaldías en el Estado de México que están teniendo el problema con el desabasto. Inclusive se han tenido que rentar algunas pipas para que pueda llegar este líquido vital, ya sea para uso personal, regar algunos sembradíos, cosas así, porque pues esto no nada más afecta a la gente de, en este caso, la metrópoli, sino también a aquellos ganaderos o agricultores que se dedican a transportar pues dichos alimentos. Ya les hice el conteo de las 3 principales razones. Digo, aquí consideraría que más allá de lo que podemos decir en este podcast, se pongan a concientizarse, ¿no? Yo digo, ya lo habíamos tocado igual con el tema de la gentrificación, destacando ese probable, ¿cómo se le podría llamar aquí? Favoritismo tipo Malinche, ¿no? Siempre interponiendo a los extranjeros antes que los mexicanos. Muchos les llaman bien de patrias, malinchistas, con tal de quedarse con unos pesos de más, pues hacen lo que sea con tal de tener algún ingreso que le pueda dejar a futuro. En este caso Peña pues fue el responsable de los mantos acuíferos en Puebla, y pues en el estado la deficiencia del servicio Cutzamala pues sí se ha habido muy afectado, principalmente el Estado de México y una que otra alcaldía de la ciudad, pero pues allá casi no se para, teniendo en cuenta que pues hay extranjeros y hay que tener bien las cosas, ¿no? Claro está. Como bien lo mencionas, también este tema ya se había tocado, creo que por encima de, valga la redundancia, agua, en la Agenda 2030, que si bien nos dice que va a reducir lo que es el problema del agua, muy aparte de lo que se está viendo, bueno, nosotros que lo podemos vivir en carne propia, podemos decir que no es verdad, que aún sigue ese problema, aún persiste, por más que lo traten de aparentar o tapar. Por poner ejemplo, y esto es una de las famosísimas mañaneras del buen presidente, llegaron unas personas de una televisora conocida como Telemundo a preguntarle y a cuestionarle sobre el desabasto de agua que tiene el país. Si bien lo poco que pude ver ahí y entender, a mi perspectiva, claro está, los invitaré a que vean esa pequeña entrevista, bueno, esas preguntas que le hicieron al presidente, y como al menos a mi parecer vi que las evadió argumentando otros contextos. Le preguntan que si él sabe de que en México hay una escasez en agua. Él saca no sé, se la sacó de la manga, no sé, el contexto de que no, es que me estás preguntando acerca de la pobreza, y le saca una respuesta de la pobreza, ¿no? La chica que le sigue preguntando, no, pero es que yo no quiero saber de la pobreza. O sea, la chica le dio a entender algo de la pobreza, pero la pregunta era para el tema del agua, la cual el presidente pues de alguna forma u otra se la sacó de la manga pues con otra pregunta, otra respuesta que no iba al caso. Eso es a lo que yo pude notar en ese pequeño lapso de tiempo que se le brindó a la televisora extranjera. Cabe mencionar que a fin de cuentas, ya cuando agarró el tema, el presidente le dijo, ¿sabes qué? Es que no hay un problema de agua. El problema de agua nosotros aquí tenemos, como siempre, ¿no? Tenemos ciertos datos, tenemos otros datos, y pues son los datos que tenemos, son más reales que los que tú tienes. La chica se defendió diciendo, no, pues sí, pero esos datos nosotros los sacamos del mismo gobierno que da, es decir, el IFAI o el INEGI. Dice, sí, pero nosotros tenemos otros datos, ¿no? O sea, ahí se la sacó de la manga, quién sabe cómo.
No diré que tantas cosas, los invito a que vean y analicen ese video de acuerdo a su criterio. Se los pondremos en la descripción para que vean qué tipo de temas y qué tipo de perspectiva tomó la chica y tomó el presidente, ¿no? Al final del tema, resulta que él dice que en México está bien en cuanto al agua. Cuando tú vas a, cosa que no es cierto, vaya, cuando uno va a zonas rurales, ¿qué pasa? Pues resulta que si te preguntas, dicen que el agua no les llega a diario, no les llega 24/7 como en la Ciudad de México. De hecho, les llegan una vez a la semana y eso por horas, en un horario que a lo mejor las personas todavía siguen durmiendo. Es decir, a medianoche hasta las 2 de la mañana. O sea, 2 horas literalmente de agua. Si tú no te desvelas o si tú no apartas tu agua ya sea con cubetas, tambos, piletas o cisternas, pues no tienes agua. Recordemos que si hay pipas que el gobierno te puede dar o no, estas mismas también te cobran, ¿no? Porque a fin de cuentas los chavos o los señores estos piperos están trabajando, ¿no? Es un rollo muy complicado ahí esa parte, pero tampoco se puede decir que el agua sea gratis, ¿no? Si bien hay un lema que dice que el agua es para todos, que el agua no se niega, está en una contradicción, ¿no? Imagínense esa parte. Por otra parte, yo también puedo argumentar que también por eso también las personas, las que tienen su casa privada o casa propia, hacen lo que es una cisterna. Si tú llenas tu cisterna, pues ya tienes para un tiempo, ¿no? Para soportar, digamos, por un tiempo el desabasto de agua. Pero si tú no tienes una cisterna, una pileta o algo donde tú puedas apartar tu agua, pues vas a tener o vas a sufrir el desabasto de la misma. Aquí es un poco muy igual muy extenso en esa parte, porque todos van a tener una polémica, ¿no? Unos desafortunadamente no tienen una vivienda propia para hacer una pileta o cisterna. La mayoría yo creo que renta. Hoy en día pues ya menos uno puede tener una vivienda, ¿no? Con eso de que no es tan fácil comprarla. Pero bueno, este tema sí es que puede agarrar otros varios hay temillas que tenemos pendientes también. Como bien lo dice Neox, en cuanto a la gentrificación es lo mismo. Le damos más prioridad, México le da más prioridad al extranjero que a su propio país, que a su propia gente. Como bien lo dice Neox, les dan privilegios a la Ciudad de México que cada 24/7 no les cortan el agua. En cambio aquí, a los que están alrededor, pues sí, realmente nos limita, ¿no? Incluso, por poner otro ejemplo, en la parte donde yo vivo, hicieron un pozo. Ese pozo, supuestamente es, entre comillas, para la colonia, ¿no? Para abastecer la propia colonia. Pero, como ya dije hace ratito, ¿no? El agua es para todos. Entonces ahí viene como que una pequeña disputa moral, ¿no? Bueno, si lo quiero poner de esa forma. ¿A qué voy? Si el agua es para todos, entonces no es para la propia colonia. Quiere decir que también le van a distribuir a las colonias aledañas. No sé si, espero que me hayan entendido, no sé si me estoy explicando bien. La cuestión es que este pozo no solo alimenta a la misma colonia, va a alimentar a otras colonias. Esto con el fin de que, digamos, alrededor de mi colonia hay zonas privadas, hay colonias privadas. Y en esas colonias privadas se les prometió que siempre va a haber 24/7 agua. Entonces ahí viene igual el detalle, ¿no? Porque a ellos sí 24/7 y a los que les hicieron el pozo nada más ciertos días o ciertas horas o cierto tiempo. Como que no hay una consistencia ni coherencia en esas palabras, ¿no? Entonces estarían negando el agua. Es algo muy, sí, como que te pones a pensar y puedes entrar en conflicto dependiendo la ideología de a quién le cuentes o de quién a quién le quieras llegar a dar el mensaje, ¿no? Así es. Claro, el problema es latente. De hecho, se dice que, UNAM, entre otras organizaciones, con agua también, están esperando el temido día cero, ¿no? Donde, pues, no haya más ese líquido vital, comenzando desde la parte norte y llegando hasta la parte centro, porque se dice que en el sur, pues sí, hay un poco más de abasto de agua. Ahora bien,
mucho se ha dicho y como bien comentabas, de que pues este señor, Andrés Manuel López Obrador, pues siempre sale con su sandez, ¿no? Le cuestionan algo que es de suma importancia y sale con, es que yo tengo otros datos, aunque pues, o sea, si tú llegas a comentar algo que puede llegar a ser de impacto y él en su desesperación de que no salga ese comentario a lo que viene siendo pues sí, la discusión pública, es su argumento de defensa, ¿no? Tengo otros datos, ya sea en seguridad, ya sea en inflación, ya sea en varios temas, siempre aplica la de yo tengo otros datos y pues tú eres de la oposición y estás viniendo pues, a incitar, ¿no? Así como que a molestar, aunque la realidad pues no sea así. Ahora bien, recordemos que cuando supuestamente se iba a hacer la inversión de Tesla en Monterrey, pues el presidente estaba más interesado de dónde iban a sacar el agua para que pues Tesla pudiese fabricar los carros, ¿no? Pero ¿qué tal si la gente necesita? Pues no te preocupes, ya tenemos la solución y yo tengo otros datos, aunque pues sus datos, quién sabe de dónde fregado se los saque. Y digo, está mal, porque pues desafortunadamente pues a la gente mayor, a los niños, pues los tiene bien embobados, ¿no? Con las becas, con los apoyos, para que no digan nada y el pueblo no se levante. Básicamente es eso. Ahora bien, no sé, hay gente que desestima, ¿no? Este tipo de cuestiones, aunque ya se está llegando al límite. Tan solo se cuenta que de un 100% de la capacidad del Cutzamala, solo el 35% de esta presa se está distribuyendo en lo que viene siendo la metrópoli. Ahora, se cuenta que desde 2022 a la fecha no ha sido épocas de lluvia, ahora sí que pueda llegar a llenar esa presa, y se mantiene entre el 35 y el 40%. Y como ya bien mencionó Malboro, a nosotros, en este caso está en otra área, acá donde yo vivo, pues así suele pasar, ¿no? Tienes que apartar el agua en la noche, porque si no, pues ya, literal, pues te quedaste sin esa agua y ahora esperar quién sabe cuántos días a que vuelva a llegar. Y pues consideraría que pues tengan los cuidados, ¿no? Ahora sí que darle un doble uso a ese tipo de cuestiones, digamos. Mucha gente que utiliza el agua de la lavadora la utiliza para limpiar inodoros o regar el patio, darle esa doble funcionalidad que puede llegar a tener este líquido. Inclusive hay gente que dice, bueno, que también, con estas últimas tecnologías que se han estado incorporando, tratan de hacer el agua potable, pues ya, literal, ya no es para que lo ingieras, porque pues si no, sí te puede causar algún tipo de problema de salud. Recurre, ¿no? Hay trucos de que poniendo un tipo cubeta con un poco de agua, muy poquita agua, y plástico, empiezas a hacer un poco más de agua por la humedad, supuestamente. Es algo que pues hasta el día de hoy no lo he puesto en prueba, pero pues es como todo, van saliendo ahí los nuevos hacks y cosas de ese tipo. Ahora, la recomendación sería, pues no quiero que suene como un comercial de Conagua, ni mucho menos, pero sí, ¿no? Nada más utilizar el agua para lo que es, no desperdiciarse, porque hay gente que como les gusta lavar la calle a cada rato, o lavar el carro con manguera, y ese tipo de cuestiones que también terminan por desperdiciar esa agua. Y pues entre otras también está las famosas fugas, ¿no? Que nunca van a atender los municipios y se pierden miles de litros de agua en cuestión de días. Y pues como no se hace el reporte según ellos, aunque ya los hayan reportado, pues lo van y lo hacen cuando ellos quieren. Entonces, pues es un cúmulo de reacciones, ¿no? Entre que desperdicias allá y luego no reparas acá, pues lo poco que tienes te lo estás acabando. Y así podríamos seguir con en cuestión de cosas que
han hecho, digamos, ahorita ya está penado, ¿no? Que en un sábado de gloria tú te mojes con tus amigos. No sé si recuerdes cuando, bueno, ya hasta llovió. Cuando éramos niños se tenía esa costumbre, ¿no? De mojarte el sábado de gloria. De hecho, bueno, en algunas partes todavía rurales todavía tienen esa costumbre, ¿no? Sin embargo, pues cabe mencionar que algunos todavía no, igual y todavía no tienen o no les captan, pues no captan la idea de que pues ya el agua ya está agotándose. Hoy en día, pues sí, aquí como dices, aquí ya están penados por tantos humas o por simplemente que te lleven ahí al albergue rústico, ¿no? Con barrotes por tantos días u horas, ¿no? De hecho, bueno, se han tomado algunas medidas para que no se desperdicie de una manera tan pinche, ¿no? El agua. Digo, y hasta cierto punto está bien. Pero ¿qué pasa? Y aquí volvemos al tema de la desigualdad. Cuando solo algunas tienen acceso 24/7, ¿no? Y el otro lado lo tiene, que te gusta, una vez a la semana. Entonces es muy triste y a la vez muy frustrante, porque la misma gente que votó por esos políticos pues no ven más allá de sus narices, ¿no? Y si su presidente les dice, no es cierto, ya tenemos la solución, aunque no solucione nada, dices, entonces, ¿qué pasa aquí? Dejar en ridículo a una persona que ya sea si tenga un trasfondo, no sé, de derecha o X, la noticia está ahí, ¿no? Entonces se debe de dar una respuesta adecuada al tema solicitado, ya que si vamos a empezar a jugar con 2-3 sandeces que ha dicho este señor en tema de seguridad, abrazos no balazos, cuando le cuestionaron también de que pues qué pasa cuando pues se encuentran a alguien de algún cártel, y cuál fue la respuesta de este señor: lo voy a acusar con su abuelita, y cosas así, ¿no? Entonces no se toma la seriedad que realmente el tema lo merece, ¿no? Y saliéndose por algo chusco, causando algunas risas, y el tema queda ahí. Pero cuando alguien va y realmente le hace una pregunta que sí tiene la importancia, y se puede decir que es comunal esto, ¿no? Tanto una persona del norte como del centro puede estar preocupada en que no llegue ese día cero. ¿Y cuál es la respuesta? Es yo tengo otros datos, me voy a ir a escarbar a cerca de Hidalgo, allá vamos a hacer pues como un tipo pozo, y de ahí se va a traer el agua. Y esa es la solución, según él. Y hasta la fecha de hoy, pues no se ha visto tal acción. Digo, afortunadamente ya van como 2 o 3 días que pues llueve por acá. Digo, y eso pues mimetiza tan solo un poco también el calor. Quieras que no, entre que sea poca o mucha agua, pues hay gente que también aprovecha esa agua de lluvia para darle otro uso. Claro, en esa parte que mencionas de que se canaliza, hay muchas ideas, ¿no? De ideas hay bastantes. Sin embargo, ya sea por X o Y razón, te pueden frenar tu idea o te pueden pues mandar al lobby, ¿no? Por tener una idea revolucionaria. ¿Por qué? Porque simplemente vas a afectar a otras personas, a personas que pues tienen ese negocio y quieren ese negocio para ellos, ¿no? Imagínense que sus casas, donde quiera que viven, donde quiera que estén, tuvieran diseñadas, incluso deberían estar diseñadas, o deberíamos de pensar en un diseño en el cual capte de manera todo lo que se pueda, ¿no? O sea, no diré que al 100%, pero sí lo que se pueda captar en una buena lluvia, ¿no? De 5 o 6 horas. Y esto con la finalidad de tener un poquito de agua extra, ¿no? Pero el detalle que hoy en día, a lo mejor la primera lluvia o la segunda lluvia del año, sí, las primeras lluvias se puede decir, no diré una exacta, pero se dice que las primeras lluvias no son buenas. ¿Por qué? No son buenas simplemente por el hecho de que hoy en día ya hay mucho vehículo, mucha contaminación vehicular. Esto que lleva pues que la lluvia ya no es limpia, sino se le conoce como lluvia ácida. Esa lluvia es perjudicial, e incluso hasta para las plantas. No se ve, o sea, no es de que te las maten un día para otro, pero si llegase a hacer la misma lluvia durante un periodo largo, se va a ver cómo las mismas plantas se degradan. Esto es perjudicial. De hecho, incluso
que serán los agricultores, pueden dar fe de eso. Y a las siguientes lluvias, después de que caen, digamos, si una semana o 2 semanas está lloviendo constantemente, ya digamos que el agua se limpia, viable para las plantas. Pero bueno, ya me salió el tema de lo que es cómo captar el agua de las casas. Se pueden hacer recorridos para captar las mismas, ¿no? Ya sea de que en vez de que se vaya directamente al drenaje, porque es lo que comúnmente pasa, puedes poner ya sea un recipiente donde puedes captar el agua, ¿no? Obviamente la primera que cae, pues vas a caer sucia por el polvo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero ya con, no sé, 5 o 10 minutos que siga fluyendo el agua, ya empieza a caer, entre comillas, limpia para tus actividades, que son ya sea lavar el patio o para el sanitario, ¿no? O ya si tienes plantas, pues ya puedes o podrías regar con eso las mismas, ¿no? Eso es una de tantas cosas. Sin embargo, pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Ninguna casa está diseñada ni está adaptada para esas situaciones, ¿no? Algunos que viven en provincias o en las zonas rurales, todavía, como dice Bueneox, todavía tienen ese hábito de almacenar el agua de lluvia. Eso sí lo sé, bueno, eso porque lo he visto, en algunas partes todavía tienen ese hábito. Si bien les ayuda aunque sea unos días, ya sea para riego o para el inodoro, pues ya es algo, ¿no? ¿Cuánto, pues, han dicho? Pues, si recolectas suficiente como para, ¿qué serán? 2 o 3 días, más o menos. Y eso ya a lo mejor le exagero o incluso hasta digo que es menos, no sé. Pero sí he visto esa parte. ¿Qué otra cosa aquí tengo? Ya hablamos de la gentrificación, ¿no? No sé qué otra anécdota tengas, estimadísimo Neox. Son muchas cuestiones en cómo poder ahorrar y darle una mejor utilidad al recurso, ¿no? Pero dicen mucho, no, pues es que una pequeña acción no puede cambiarlo, ¿no? Pero mientras no contribuyas y no sigas siendo parte de lo que viene siendo la estadística en cuestión de cómo se desperdicia, pues ya sea a menor escala, pues haces un pequeño cambio, ¿no? Y pues sí, pero digo, aquí hay gente que, bueno, perdón, creo que querías decir algo. Sí, había un problema, ves, bueno, había comentado yo que pues aquí en el Valle de México llueve bastante. Bueno, cuando llega a llover, sucede que todo lo que se junta de la lluvia pluvial, en vez de que se quede estancada ya, como ya mencioné, pues no tiene salida. Bueno, hoy en día pues ya tiene salida, ¿no? Por las coladeras, que las cuales llevan a un lugar, me parece que había leído, uno de los comentarios, por aquí había leído, que se va para Hidalgo todo, pero ya no es agua de lluvia, ni potable, ni nada. Ya es con todo el revoltijo, ¿no? Llega hasta allá, se canaliza hasta allá. Si se dan cuenta, lo que hace la Ciudad de México es seguir sacando el agua, seguirla sacando. Y pocos saben, o muchos saben, que cada cierto tiempo la Ciudad de México se está hundiendo. Son líneas, 5 milímetros anuales. Y no es, ahora sí que no es sacado de la manga. El donde está parado el Ángel de la Independencia, se supone que originalmente eran 2 escalones o un escalón. Con los años se han ido haciendo más escalones precisamente por eso, porque paulatinamente se está hundiendo la Ciudad de México. Sí, eso es lo que iba a decir. No sé qué ibas a decir tú antes de que te interrumpiera, estimadísimo. Sí, bueno, más que nada era lo mismo, ¿no? Hay veces que pues mucha gente no se cuestiona, ¿no? Qué es lo que realmente hace el gobierno. Está más interesado en ganar dinero de parte de los extranjeros que atender a su propia gente en muchas cuestiones. Y no es una política que solo sea obradorista. Ahí tenemos el claro ejemplo de Peña, que viene siendo el conceso que le dio a FEMSA y a Peñafiel. También podemos hablar aquí de Calderón, pero pues digo, ya ellos no estaban tan cerca del día cero como ahorita lo está Obrador, inclusive la futura presidenta, que pues bueno, va a seguir siendo pro Obrador. Y digo, esto no es nada, lo que se viene después de las elecciones y las constantes leyes que nos van a dejar caer, pues mucha gente se va a poner a pensar el por qué sigue ganando Morena cuando pues de todos modos nos está llevando la fregada a todos. Pero bueno, yo creo que ya ahora sí nos
alargamos pues un poquito. Digo, es un tema que se le puede dar un poco más de cuerda si se quisiera, pero considero que los puntos ya tratados fueron los que tenían esa importancia y que queríamos destacar para que ustedes los conocieran. Y pues recuerden que si les ha gustado el video, pues regálenos un like, coméntenos algo y pues compartan, ¿no? Digo, eso también nos ayuda bastante. Y si es que quieren llegar a salir pues al principio de algún video, pues ahí mandamos saludos a todo aquel que nos llegue a comentar. Pero bueno, no sé si gustes agregar algo más. Pues sí, o sea que, pues si tienen la dicha o fortuna de vivir cerca de un río, no vayan y tiren basura, no tienen ahí un animal ahí, pobrecito. Cuiden esa parte, ¿no? Porque a fin de cuentas, si a lo mejor nosotros, no sé, como personas, a lo mejor los que no vivimos cerca de un río, o como lo quieran ver, ¿cómo decirlo? Aquellas personas, aquellas generaciones que hoy vienen y a lo mejor han visto un río por parte de, no sé, de internet, por fotografías, no es lo mismo verla en esa sección que en vivo, ¿no? Si esos niños, digamos, quisieran tener, o esas personas quisieran tener la posibilidad de ver un río en vivo, es algo diferente. Yo cuando era niño, sí, que serán cuando tenía entre 4 y 6 años, cerca de donde vivo, me parece, si no mal recuerdo, creo que aquí fue en, ¿cómo se llama aquí este lugar? No, Tepojaco. Tepojaco pasaba un río. El río, no sé si llamarlo río o riachuelo, era serán de 3 a 5 metros, más o menos, según mi imaginación de niño. Sí, era más o menos de ancho, y de profundidad no sé de cuánto era, pero sí lo llegué a ver y sí era algo muy, muy interesante. Se veía que tenía mucha fuerza, a pesar de que sí, para mí era pequeño bueno, así lo veo hoy en día, sí era pequeño, ¿no? Pero sí llevaba fuerza. Y hoy en día ya pasaron, que serán 30 años aproximadamente, pues ese río creo ya no existe. Imagínense, 30 años y ya se desaparecieron esos pequeños ríos, ¿no? Poca de la naturaleza que queda, pues, ha sido destruida por nosotros mismos. No sé, cómo explicarlo. Es algo a lo mejor triste, a lo mejor decadente. El hecho de a lo mejor podrías decir, no, vamos a ver un río y no sé, esa parte, ¿no? Incluso, por decirlo así, lo que era Chapultepec, el lago de Chapultepec, que antes yo recuerdo que era color como tipo plateadito, no sé, entre gris y plateado. Se veía medio limpio, incluso se veían algunos pececillos ahí nadando, porque los llegué a ver. Hoy en día vas y es como verde, echado a perder, un verde muy tipo pasto. Da asco verlo ahí. Incluso yo creo que si lo llegas a tocar sería como, en vez de agua, sería como viscoso. Es desagradable. No sé por qué no le dan ¿cómo le llaman? Un mantenimiento, ¿cómo le llaman? Para que ande circulando el agua a gusto, porque está muy estancada. Y eso que he visto que tienen con puertillas para que el agua ande circulando, pero no las abren o no las cierran, no sé. Yo no sé cómo funciona ese sistema, pero pues me imagino que es para eso, ¿no? Para que el agua esté recirculando y no se estanque y quede de ese color verde. Pero bueno, eso es lo único que puedo decir. Esperemos que les haya gustado o les haya sido de su agrado esta parte del tema. Es un tema muy amplio, faltaron cosas, a lo mejor se van a agregar en otro podcast, ya sea que esté enlazado igual o similar, pero pues esos serían otros puntos de vista también, ¿no? Otras perspectivas, cómo afecta o cómo beneficia, ya sea el caso, ¿no? Que se le quiera dar a entender. Así es. Pero bueno, yo creo que ahora sí ya nos extendimos un poquito más. Yo creo que en un futuro podcast abordaremos otras problemáticas que conectan con el tema del agua. Y pues bueno, yo creo que ya sin más, ahora sí nos despedimos. Soy Neox. Yo soy Malboro. Hasta la próxima. Gracias.